Yo sí quisiera empezar como toma de posición, ¿verdad? Ujú. Y establecer que más allá de los debates jurídicos que hay, ya ves, la diferencia que hay entre genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, que jurídicamente son distintos. Yo digo que lo que pienso que lo que está pasando en Gaza sí es un verdadero genocidio, más allá de la definición técnico-jurídica del asunto. Y por los signos que hay. Claro, Y estos signos que hay, pues que son signos de, de un verdadero deseo de un pueblo de hacer desaparecer otro pueblo. bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja de Pandora, el espacio donde interpretamos el mundo a través de la filosofía, la historia, el feminismo, la literatura, los debates éticos, etc. Hoy tengo el gusto y placer de conversar con el filósofo jesuita Héctor Garza Saldívar. No solo un académico excepcional, sino aquel profesor que durante mi maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO logró lo que pocos, enseñarme a pensar más allá del texto, a cuestionar lo establecido y encontrar las preguntas que nadie me había invitado a formular. Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Desde 1994 participa en actividades de docencia e investigación. Es integrante del Consejo y del Programa de Investigación del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO. Imparte los seminarios de Filosofía de la Sociedad y Filosofía de la Historia, tanto en la licenciatura de Filosofía como en la maestría de Filosofía y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación se han enfocado en la posibilidad de asumir en una reflexión filosófica fundamental los aportes y los problemas que suscitan las nuevas teorías sobre la sociedad y su transformación, así como desde esta plataforma filosófica revertir las diversas teorías de una forma crítica y evaluativa que pueda abrir nuevas perspectivas de desarrollo. Sea usted muy bienvenido, profe. Muchas gracias, Lore, muchas gracias. Pues bueno, profesor, Es un gusto vamos con... acompañarte en tu caja de Pandora. ¡Ah, qué gusto me da eso! Por fin ya se nos hizo Sí, que esté aquí en este espacio. sí, qué bueno. Pues mire, la primera pregunta sería, ¿usted desde dónde se posiciona para pensar y hablar lo que está ocurriendo en Gaza? O sea, ¿qué es cómo lo está viendo usted, cómo lo está mirando? Ahora sí, desde su doble mirada, en tanto que jesuita y en tanto que filósofo, si nos pudiera compartir una reflexión. Sí, cómo no. Eh, yo sí quisiera empezar como toma de posición, ¿verdad? Ujú. Y establecer que más allá de los debates jurídicos que hay, ya ves, la diferencia que hay entre genocidio,
crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad, que jurídicamente son distintos. Yo digo que lo que pienso que lo que está pasando en Gaza sí es un verdadero genocidio, más allá de la definición técnico-jurídica del asunto. Y por los signos que hay. Claro, Y estos signos que hay, pues que son signos de, de un verdadero deseo de un pueblo de hacer desaparecer otro pueblo. Y eso para mí es un verdadero genocidio. Ya sabemos que la posición del Estado israelí, con Netanyahu al frente, es que finalmente esta guerra es una guerra de legítima defensa por los ataques de Hamas ¿qué fue? 2023, creo, ¿no? sí, en octubre de En 2023. octubre de 2023. Pero es una justificación que cae por sí misma, por su propio peso. O sea, cómo una, una lucha en legítima defensa va hasta la matanza sin discriminación del pueblo palestino en Gaza. No es que se esté buscando objetivos militares de Israel en Gaza, sino que es una avalancha, es un ir contra todos. Más cuando se ve este impedimento de que entre ayuda fundamental básica para la gente. Sabemos que en este periodo, en este año, 2 años casi, este, pues los que más han muerto son mujeres y niños. Sí, ¿Cómo es eso? Y entonces eso para mí, Lore, levanta, pues yo creo que este escenario levanta muchas preguntas y muchas cuestiones. Sí. Preguntas que ciertamente nos hieren, nos confunden, etcétera. Y yo la pregunta que me hago y con la cual quiero abordar esta conversación es una pregunta fundamental, básica. ¿Por qué un pueblo masacrado, lastimado, avergonzado y aplastado históricamente, como ha sido el pueblo judío, se convierte en verdugo de otro pueblo? Es algo que rebasa niveles de comprensión y que ofende y que hiere. Y este por qué, no sé por qué, a ver, ¿por qué? Yo creo que, pues no sé, como que los niveles de respuesta a la pregunta pueden ser desde distintas perspectivas. Una de ellas y una primer nivel de respuesta de esta pregunta podría ser psicológica. La humillación engendra inseguridad. La inseguridad engendra resentimiento. El resentimiento
se convierte en odio. Y el odio enceguece. Y una vez enceguecido, dijéramos, como que ya no hay nada que pueda detener ese odio, porque es un odio ciego. Fruto, sí, de la inseguridad de Israel, desde el nacimiento de Israel, en ese que es un nacimiento violento, violento para el pueblo palestino. Claro, de ocupación. Claro, porque finalmente sabemos que el mandato inglés que tenía de parte de la Sociedad de Naciones, de la ONU, de lo que va a ser la ONU después, este, los ingleses hicieron un plan de partición del territorio palestino. Y el primer problema, y que ha sido una mecha que estuvo desde el principio ahí, que va a llevar pues a la guerra del 67 y a todas estas cosas, ¿no? Y a esto de Gaza, es que el 57 o 60 por ahí por ciento del territorio palestino se cedió a Israel, a pesar de que los palestinos eran más de el doble de habitantes. Entonces, estas cosas evidentemente ah, han estado presentes y han estado colaborando pues para que este problema ah, continúe y siga y se recrudezca de esta manera. Es decir, Israel con el deseo desde el inicio de recuperar las fronteras davidianas de Israel, ¿no? Y esto significa recuperar a Gaza como territorio israelita. Pues como ha ido pasando poco a poco a lo largo del tiempo, de este tiempo, ¿no? Y esto implica el sometimiento incondicional de los árabes palestinos. Porque Israel tiene una especie de miedo neurótico que lo va, y quizá un poco más adelante pueda ahondar en eso, que un miedo que lo va pasando, se va pasando de generación en generación. Y de hecho forma parte de su sistema educativo, Exactamente, ¿no? que ese es el Forma problema. parte de su sistema. Eso lo voy a retener para hacer después una última reflexión que puedas, que sea más explícitamente filosófica, ¿no? Parte del sistema educativo. Entonces tiene este sentimiento de amenaza, pues que es un poco neurótico, ¿no crees? Un poco neurótico, que sin embargo tiene hondas raíces históricas, como lo sabemos, que son desde este inicio del 48, bueno, el movimiento sionista, ¿no? Que comienza en el siglo XIX, ante los pogroms de Rusia en aquel tiempo, y que después se continúa a lo largo del siglo XX y se recrudece
correcto. la culpa del holocausto, que va a llevar a Europa y a los Estados Unidos y también en este momento a la Unión Soviética a aceptar esta partición de Palestina para que Israel tuviera. Que yo no digo, o sea, no es que esto sea negativo, este deseo de Israel de tener su tierra, ¿no? Pero el problema es que se hizo muy mal y se hizo llevándose entre las patas a todos los palestinos que era su tierra, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, una partición que se hace sin dialogar con los palestinos para ver cómo se veía, cómo pensaban, qué perspectivas o habrían o qué otras posibilidades se podían plantear, ¿no? Y es un plan de partición que va a ser apoyado por la ONU, pues porque sí, había mucho sentimiento de culpa por el holocausto de los nazis. Entonces la ONU acepta y no solamente acepta, sino que apoya y además va a implementar ese plan de partición de Palestina entre Israel y los palestinos. Si nos vamos a las raíces este, históricas, pero muy anteriores, es decir, a las raíces bíblicas, fíjate cómo en la escritura ya está presente este conflicto. En, eh, en la tensión bíblica entre Ismael, hijo de Ujú. Agar, hijo El de Abraham, primogénito. y Agar, ¿no? Que era su esclava porque Sara no podía dar a luz. Y después, pues que sí, sí, siempre sí, ¿no? Entonces hay una tensión y un conflicto inicial y Sara lo impulsa porque corre a Agar y a su hijo entre Ismael e Isaac. Ismael va a ser el padre del pueblo árabe. Semitas también, porque yo no sé por qué hablan de antisemitismo cuando es nada más contra los judíos, porque no son los únicos semitas. Los árabes son semitas. Sí, sí, sí. De hecho, los israelíes son más, están siendo antisemitas con los palestinos. Sí, sí, exactamente, mira, cierto. Eso que les puede tanto del antisemitismo, pero lo aplica nada más a ellos, como si fuera la totalidad del mundo semítico, ¿verdad? Y entonces, esta tensión bíblica entre estos dos hijos de Abraham, uno del que nacerán los árabes y otro del que nacerán los judíos y los israelitas, Ismael e Isaac, dos hermanos cuya rivalidad y encono, pues traspasa los siglos, ve la capacidad de traspasar los siglos y llega a esta lucha a muerte entre Israel y Gaza. En el fondo, se trataría del conflicto
y la rivalidad anunciados proféticamente en aquel pasaje bíblico anterior, muy anterior, que es la rivalidad entre Caín y Abel. Ahora, si juntamos todos estos aspectos, este psicológico y el histórico y este religioso, no sé, como que se da o es todos estos antecedentes son el estado, el estado de cultivo de un caldo explosivo. ¿El caldo de cultivo de qué? A lo que hemos llegado, Lore, de la sinrazón o de la razón envenenada que ahora justifica la más honda inhumanidad y el mayor desprecio a la vida humana. Situación que ya asistimos justamente en el Holocausto, en el nazismo, pero que ahora, eso es lo paradójico, renace en sus víctimas, los judíos, los israelitas. Víctimas empoderadas, pues por el apoyo incondicional del poder y de la riqueza tanto de los Estados Unidos como de Europa. Y entonces, y lo más pasmoso y doloroso en todo esto es esta aceptación tácita de todas estas naciones y otras, de este genocidio que estamos viviendo en tiempo real, justificando todo esto con eso, con ese derecho de Israel a la legítima defensa. Pues sí, pero una cosa es la legítima defensa y otra cosa es haber rebasado de una manera tan escandalosa la legítima defensa. O parecería que ahora la legítima defensa quiere decir acabar con los palestinos. Y que se termine y usar esa tierra, como decía Trump, ¿te acuerdas? De hacer ya casi unas Vegas, ¿no? Que ese es su Sí, proyecto. sí, sí, porque en el fondo también el problema es económico, pues sí, ¿no? O sea, se trata del dominio económico y militar de Israel y de los Estados Unidos en esa área, en el Medio Oriente. Y que en Estados Unidos juega el papel muy importante estos evangélicos, ¿no? Que es que es lo que entiendo es que esta población de evangélicos en Estados Unidos son los que están apoyando mucho el que los judíos, porque ellos son los que dicen, no, es que sí, los judíos son los dueños originales y que son los que también están apoyando un lobby, es un lobby muy fuerte el Mm, que está haciendo de estos evangélicos y ujú, que pues Trump, como al final son parte de los que han apoyado a Trump,
Digo, porque Trump no es evangélico como tal, pero como lo apoyaron en su elección, pues están con este tema de, o sea, que es curioso que ahorita muchos judíos en Estados Unidos se están dando cuenta y están abriendo los ojos, por eso hay tantas manifestaciones de judíos en Estados Unidos que dicen, no en mi nombre, pero resulta paradójico que estos grupos evangélicos, que no son judíos, están con el tema de, no, sí, es que es de ellos y tienen que exterminarlos. O sea, sí, todo está como revuelto, ¿no? Mm, O sea, como dice usted, ¿no? Ahora sí que el buleado históricamente, que ha sido Israel, ahora es buleador, pero sí, no está buleando a los alemanes, está buleando a una población que está en la miseria y eso es lo que causa más indignación. O sea, no se está metiendo al tú por tú con un ejército como a ellos, igual de poderoso, no se está metiendo con Rusia, ey, ¿no? Es lo que yo que cierto, creo que sí, causa tanta indignación, que se está metiendo con el más indefenso, o sea, por más, y que creo que a todos nos han engañado durante todo este tiempo con el discurso de jamás. No, es que jamás los tiene manipulados y jamás nos quiere exterminar y jamás esto, pero jamás no es un ejército. ujú, Y así como Israel dice que tiene su legítima defensa, pues los palestinos también están en su legítima resistencia, porque a ellos al final es el territorio ocupado y todos los territorios ocupados tienen el derecho a resistirse a la ocupación. Y es lo que no alcanza, creo que, a ver Israel. Es así de, entiende que se te van a resistir mientras tú los estés ocupando. ¿No? Y claro. es lo que dice usted, es la ceguera, es una soberbia y es una ceguera. Sí, que te impide ya ver con claridad, ya no puedes ver. O sea, si puedes justificar con la mano en la cintura lo que está sucediendo y quedarte en paz y tranquilo, es que ya no puedes ver nada. Porque no puedes. Y lo que dices es cierto. Yo creo que el ataque de Hamas, por ejemplo, que desató todo esto Ujú. Que esto supuestamente, ¿no? Fue la justificación para... es la justificación, pues evidentemente que sí fue un ataque y que pasó lo que pasó en Israel y malamente lo que sucedió, pero finalmente esto es una respuesta, no es que la respuesta palestina haya sido así de generación espontánea, ¿verdad? Ahora vamos a atacar a Israel. Pues es fruto de esa política de muchos años, ¿no? De exclusión y de encerrar y encerrar, encerrar, encerrar y de maltratar a los palestinos. Y entonces, pues, ¿cuál legítima defensa? Como dices, ¿no? Quizá la legítima defensa es de los palestinos, justamente. Eso es lo paradójico. Y esto, pues, nos puede llevar a este último punto que te quería decir, que te decía más bien, que es enfocar esto filosóficamente. Filosóficamente, hay diversas perspectivas con las cuales se puede abordar este problema, que puede ser la perspectiva antropológica, que puede ser la perspectiva de la filosofía política, que puede ser la perspectiva de la ética.
Yo diría esto, esta reflexión, que es más que nada antropológico, metafísica, que tiene que ver con el problema del mal. Las preguntas que siempre han salido en la reflexión filosófica y que se han respondido históricamente de muchas maneras, porque en el fondo lo que estamos viendo y asistiendo es justamente la realidad brutal del mal. Y cuando hablamos del mal, estamos hablando de una realidad que no es estática, que es una realidad dinámica. Y este dinamismo del mal como que se mueve a tres niveles de actuación. Uno, que es el fundamental y el básico, que sería el primero del que dependen los otros, que es el nivel en donde se introduce el mal en las acciones humanas. ¿De qué mal podemos hablar a este nivel, Lore? Pues del mal físico. Este nivel le podemos llamar el nivel donde se gesta el mal, que es muy sencillo, muy simple, pero de mucha trascendencia, que podemos llamar el mal como maleficio. El siguiente nivel dinámico sería la expansión de este maleficio en lo que podemos llamar también malignidad. Y el tercer nivel dinámico sería el último y radical escalón del mal que está montado sobre el maleficio, que está montado sobre la malignidad y que podemos llamar maldad. El primer nivel, te decía, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el maleficio, que es el nivel básico, es el mal infringido por la afectación, por cómo nos afectan las cosas entre las cuales vivimos, con las que vivimos, y las cosas con las que hacemos nuestra propia vida. Hay unas cosas que nos afectan placenteramente por los sentidos, ¿no? Que es nuestro contacto fundamental con las cosas, pues son nuestros sentidos, los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Y ahí nos encontramos con que hay cosas que nos provocan malestar y otras cosas que nos provocan placer o bienestar. Y entonces el primer nivel del mal y donde se gesta es que el mal se introduce justamente en la relación soportada por nuestra sensibilidad, por nuestros sentidos,
con las cosas, porque toda relación con las cosas, pues es una relación mediada por los sentidos. Y esas cosas con las que tenemos que ver, muchas de esas cosas nos van a producir, eh, nos van a afectar produciendo sentimientos de displacer o sentimientos placenteros o sentimientos dolorosos y sentimientos no dolorosos. Y esta diversidad de sentimientos nos va a llevar a respuestas a uno de un tipo o de otra o de otra. Pero ahí ya está dijéramos, el, el fundamento del mal es que hay ah, dos estados que nos producen las cosas, un estado de malestar y un estado de bienestar. Si yo pruebo un chocolate, pues qué sé yo, Lindt o cualquiera que te guste, pues evidentemente que voy a tener un sentimiento, si me gusta el chocolate, claro, pues placentero, que me va a llevar a una respuesta a decir, ay, qué padre, qué rico, ¿no? Como después de una buena comida. ¿No? Pues, qué paz. Pero si pruebo un veneno o algo ponzoñoso o venenoso, pues me va a producir un enorme malestar. Y entre estos dos niveles, en este péndulo entre el bienestar y el malestar, es justamente donde se anida fundamentalmente o es la raíz del mal. Es decir, hay cosas benéficas y cosas maléficas. Y por eso este primer nivel te decía que lo podemos llamar como eso, el maleficio. El mal o el bien que nos producen las cosas con las cuales nosotros hacemos nuestra vida y con las cuales vivimos. ¿Ahí hay ausencia de reflexión o de razonamiento? Sí, 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 totalmente, es algo físico. Por eso te decía que Es a este nivel se habla sensorial. del sensorial, sí, del mal y del bien físico, que es curiosamente, ¿por qué? Porque así somos nosotros, porque nosotros no podemos relacionarnos con el mundo más que mediante la sensibilidad. Y esta sensibilidad nos trae estos estados que no tienen nada que ver con la conciencia, pues el bebé o el niño, dijéramos, en un momento dado se puede sentir bien o se puede sentir mal con alguna cosa, pero no porque él esté reflexionando, sino es la forma como las cosas mismas están afectando al niño o al bebé, pero es igualmente a nosotros, jóvenes, viejos, lo que sea, ¿no? Las cosas siempre nos están afectando de una manera o de otra. Ah, entonces es, dijéramos, la forma como el mal se introduce en las acciones humanas, el maleficio. Pero si subimos un nivel más en este dinamismo, sin mucho escarbarle al asunto, ¿no? Nos encontramos aunque pues nacemos y vivimos en una sociedad concreta. Y esto nos determina de una forma o de otra. ¿Por qué nos determina? Porque la convivencia social va decantando
en los individuos de la sociedad va decantando no solamente un modo de pensar, sino va decantando un modo de actuar también. Sí. Y estos modos de actuar que se van gestando en nuestra convivencia social y estos modos de pensar que se van gestando con nuestra convivencia social, nos van a llevar muchas veces, algunos de estos modos de actuar, algunos de estos modos de pensar sociales, nos van a llevar a una actuación en la que nosotros estamos infligiendo un daño a los otros, en la que nosotros estamos produciendo, dijéramos, pues un sufrimiento y dolor a otros. Por ejemplo, qué sé yo, un modo de actuar, Lore, un modo de actuar determinado por la convivencia social, que sea racista o que sea clasista. Evidentemente que este modo de actuar pues te lleva a infligir, a producir un daño en otros, o puede ser un bien en otros desde otro modo de actuar. Y entonces esto hace que ya no solamente tengamos el maleficio, es decir, cosas benéficas y cosas maléficas que nos afectan, sino que nosotros nos convertimos en actores de ese maleficio para otros. Y por eso te decía que este segundo nivel le podemos llamar malignidad, porque el maligno es aquel que daña a los otros, aquel que los hace sufrir, aquel que los mata. Es decir, la malignidad es justamente hacer un maleficio a otro. Por nuestros modos de actuar y nuestros modos de pensar que hemos, dijéramos, adquirido por nuestra convivencia en esta determinada sociedad en la que nacimos, ¿no? Pero, y esto nos arroja al último nivel que te decía, que es que esta malignidad se radicaliza y se ahonda cuando esta malignidad se cosifica. ¿Se cosifica en qué? Se cosifica en instituciones. Mm. Y entonces ya no es este modo de actuar que puede ser tuyo o de otro, sino que es un modo de actuar que ya está, va siendo, se va cosificando en instituciones que pueden ser políticas, que pueden ser económicas, que pueden ser ideológicas, que pueden ser educativas. Y por eso ahorita que hablabas de, ¿cómo dijiste? ¿Cuál fue tu frase, Lore? La Lo de educación. lo de la educación, que la sociedad israelí, este odio a los palestinos forma parte de su educación. De la estructura educativa. Es decir, la malignidad se cosifica en una institución, en una estructura social. Y por lo tanto, la sociedad como fuente de posibilidades, cuando
la malignidad está cosificada, siguiendo con el ejemplo, la educación, por ejemplo, en los judíos con estas características, evidentemente que está abriendo ciertas posibilidades, pero son posibilidades dañinas, contaminadas, dijéramos. O sea, tengo la posibilidad de seguir lidiando con estos o la posibilidad simplemente de ya no lidiar con ellos. Los extermino. Y cuando esta malignidad se cosifica, es entonces cuando tenemos el último nivel dinámico del mal, que sería la maldad, que sería propiamente el mal histórico, el mal que ya está cosificado y que es fuente de posibilidades estructurales, malignas, negativas, estructurales. Entonces, esta cosificación de la malignidad en instituciones se va a convertir en fuente de posibilidades de muerte para muchos. Y esa es la tragedia de la... Y este último nivel justamente por eso se llama maldad, la maldad. Esa es la tragedia de la maldad, que se contaminan incluso las posibilidades, porque estas instituciones en donde se cuaja, se ha ido cuajando la malignidad, pues se convierten en fuente de posibilidades sociales para en adelante. Pero bueno, entonces dijéramos que podemos esto, bajo esta mirada, ver y analizar pues, el genocidio de Gaza. Como cualquier otro genocidio, ¿es fruto de qué? ¿De qué es fruto en un genocidio? Pues del odio, Ah, ¿no? ¿ah? Del ¿Sí? odio, del... Sí, de la malignidad enraizada, de la malignidad justificada por las mismas estructuras sociales. Por eso, no sé si recuerdes en los años 70 en que se puso en boga eh, la llamada teología de la liberación, se empezó a hablar de algo que había desaparecido, que es la maldad, y se ponía como pecado histórico. El pecado histórico es cuando la malignidad, el producir un daño a los otros, se va congelando, cosificando, objetivando, usemos la palabra que sea, ¿no? En estructuras que ahondan modos de pensar y que ahondan modos de actuar. Sí, podemos decir que desde el punto de vista teológico, toda sociedad está dotada de peculiares gracias y pecados.
Entonces, bueno, esto evidentemente que son como ciertas líneas antropológicas con las cuales podemos nosotros valernos para analizar la situación de Gaza. Porque con todo esto se van fortaleciendo, se van endureciendo maneras de actuar. Y por eso la sociedad israelí no puede ver otra cosa. Dijéramos, sí podría, porque es otra posibilidad, ¿no? De ir en contra de esta estructura educativa o lo que fuera. No. ¿Por qué? Porque se va gestando toda una forma de pensar. Por ejemplo, y que ha habido en declaraciones, algunas declaraciones de generales israelitas, que después, si se no, no, pues es que sí lo dijo, pero no quiso decir eso. ¿No? Como que el sentido de la afirmación es que finalmente los palestinos son animales inhumanos, Ah, sí. ¿no? De los que nos tenemos que deshacer como de cualquier otro animal inhumano. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puedes decir eso con tanta frialdad? Más que si estás ya realmente, dijéramos, eh, actuando de la forma como la malignidad se va estructurando en toda sociedad. Y entonces ya no causa ningún asombro ni ningún resquemor. Decir, pues sí, los palestinos son nuestros enemigos y son nuestros enemigos de siempre, desde que llegamos aquí, y por lo tanto, ¿y qué han hecho los palestinos? Pues hacernos guerras y matanzas y lo que tú quieras, gustes y desees, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ¿cuál es el colofón? Pues deshagámonos de ellos para hacer un resort. Bueno, también podíamos entrar, que es otra beta interesantísima en el contexto de todos los libros proféticos. Ah, Porque para Israel eso no es una situación, es una situación histórica que ha repetido y repetido y repetido y repetido, que era lo que le achacaban las recriminaciones proféticas, eran justamente, iban dirigidas a los modos de actuar que hacen daño a los otros. Los modos de actuar, por ejemplo, hablaban de la injusticia social, del desamparo de los débiles, de la exclusión de las viudas y de los huérfanos, del maltrato de los extranjeros, que finalmente llevaron pues a la desaparición primero de Israel desde el tiempo de Isaías y después de Judá, con Jerusalén como centro, con Jeremías. La destrucción que hace Nabucodonosor
de Jerusalén, que no queda nada. Y que se va poniendo y se va diciendo, es que no podemos seguir así, no podemos seguir así, que es una reflexión fundamental para nosotros. No podemos seguir viviendo con tanta inhumanidad en el siglo XXI. No podemos. Porque todo eso no nos va a producir ningún bien. Aquella frase de Jeremías en creo que en el capítulo cuarto de Jeremías, que ah, dice Jeremías, así dice Dios al pueblo de Judá. Tu conducta y tus acciones son la causa de lo que te ha sucedido. Tu maldad te ha dado este amargo fruto y ahora ese fruto te hiere el corazón. La destrucción de Jerusalén. A eso se refería Jeremías, claro. Pero el asunto es que estos modos de actuar, esta malignidad y esta maldad que se va enquistando en sociedades, en todas las sociedades tienen sus pecados y sus gracias, algunas más dramáticas que otras, pues dependiendo también del poder que tengas como sociedad. Pero que sí es muy descorazonador el ver, el estar palpando que no pasa nada para aliviar la situación de Gaza. No pasa nada, nada. Pura palabrería, pura palabrería. Entonces, sí, yo considero, quizá para terminar, que esta situación de Gaza y nuestra actitud ante eso que está sucediendo, como decíamos, en tiempo real, ¿no? Esta indiferencia por miedo o por comodidad, todavía peor, no la indiferencia, sino el tratar de justificar todo eso, es uno de los grandes manifestaciones de la inhumanidad del mundo actual, que evidentemente yo como jesuita, pues no doy como definitivo eso, pero sí nos hace pensar y sí nos hace plantearnos esta situación de inhumanidad, qué posibilidades nos abre, que puedan ser diferentes y que finalmente sintamos como una astilla en la carne que decía San Pablo, eh, la inhumanidad de la que estamos siendo testigos, y no solamente testigos, sino también actores de alguna manera, ¿no?
Oiga, profe, pero no sé digo, yo sé que es, la iglesia es muy compleja, ¿no? O sea, es demasiado compleja y tiene sus bandos, la extrema derecha, la izquierda y así, pero como institución, yo la he visto lo más tibia, o sea, este nuevo papa, o sea, sí lo condena, pero condena para los dos, como para decir, para que no digan que me estoy yendo por un bando. O sea, realmente no ha habido una condena fuerte que quizás sí pasaba con el Papa anterior. Este, inclusive, digo, siguiendo las redes de los jesuitas a nivel nacional, que las sigo y lo que publican y todo, de Gaza no he visto nada, o sea, nada, no, no sé cómo por qué hay ese miedo a posicionarse. No, no sé si también le pase lo que le pasa a Alemania, que es tanta la culpa luego, histórica, que también tienen, que no, pues que no, no pueden posicionarse. No más que pues en el caso de Alemania se la saca muy fácil porque el que paga las culpas de los alemanes son los palestinos, ¿no? Pero yo al menos la iglesia, o sea, el papa o lo que representa, no los he visto, no, o sea, con una posición, o los jesuitas que pues siempre han liderado esta vocación por el excluido. Y pues si ve uno las imágenes de los palestinos, o sea, claramente ellos son los excluidos, ¿no? Si seguimos pues esta filosofía de la teología de la liberación, claramente son los excluidos, son los pobres, pero no ha habido como una condena fuerte. ¿Usted a qué cree que se deba? Yo Digo, creo entiendo que que es complejo. es una mezcla de intereses, Ah, de miedo y de indiferencia. Es lo peor, porque es cierto que no ha habido ningún tipo de posicionamiento más claro ni de una institución, la iglesia, ni de la otra institución, la Compañía de Jesús en México, al menos en México, no sé en otras partes. Pero, pues como que es algo pues que ahí está, que lo vemos, pero no nos afecta. Y sí, claro que nos afecta. Quizá no lo vemos ni lo sentimos ahora, pero son procesos que destruyen, destruyen y destruyen para el futuro, ¿no? Ya cuántas veces se habla ya de que los conflictos entre Rusia y Trump y Ucrania ahí de por medio, pues que están llevando, orillando a una guerra nuclear. Que yo no lo creo, sinceramente. No creo que estemos tan ciegos y tan locos como para llegar a ese nivel. Pero es cierto que sí hace falta más presencia pública con respecto a este problema. Cierto. Pues, ¿cómo ves, mi querida Lorena? no, pues le agradezco mucho sus reflexiones. Profe, sí es un tema que, como bien dice usted, ¿no? Nos
nos deshumaniza, porque lo estamos viendo en tiempo real. O sea, al menos cuando fue el genocidio de Ruanda, nos enteramos después de qué Sí, pasó, ¿no? sí, O cuando estaba lo de Yugoslavia, pues sí lo veíamos televisado, pero era, o sea, no era en tiempo real como ahorita sí está pasando, ¿no? Lo vemos, o sea, en sí. cualquier red social nos sale y vemos los bebés hechos cadáveres, o sea, Ay, no, sí, o sea, una cosa tremenda. entonces, pues sí, yo esperaría también que las instituciones académicas aquí en México, yo también las veo muy calladas. En la UNAM sí, bueno, en Ciudad de México sí están, de hecho, una organización que se llama Académicos por Palestina, que la mayoría son de la UNAM, muchos de los académicos, pero mm, no sé, o sea, se me hace raro no ver luego el liderazgo que siempre han tenido las instituciones jesuitas porque al final es un debate ético también, ¿no? Claro, O sea, claro. es un debate ético y que siempre es como, pues es una luz, es como para vemos que en Estados Unidos o en Europa son los jóvenes los que se están movilizando, son los chavitos, los universitarios los que se están movilizando, ¿no? Y aquí, pues no sé qué tan sensibilizados estén, porque a Pues al veces así menos, pasa, ¿no? O sea, sí, estamos cerca y a la vez lejos. También les puedo decir, pues sí están muy lejos, ¿no? Y no nos afecta. O dicen, bueno, es que aquí también hay mucha violencia. Bueno, entonces pues ya no hay sí. nada, pero sí me llama la atención como esos silencios de estos actores. Y tienes razón, ¿eh? Porque sí son silencios significativos. ¿No? Sí, sí. Pero la realidad que estamos viendo es la que la que tú dices, ¿no? O sea, la realidad es que es un silencio, que se puede interpretar, pues, de una forma o de otra. De miedo, de indiferencia, de no se me ocurre algo, de protección, de buscar seguridad, no sé, no sé. Sí, pues ya ve que hasta la presidenta, ¿no? O sea, sacó con lo de no, es que no vamos a meternos, no, bueno, que más blandengue cuando ahorita están siendo cada vez son más los países latinoamericanos que están alzando la voz y que supuestamente un gobierno de izquierda saliera con eso, pues bueno, ya fue como, Sí. pues la decepción de, de México, ¿no? En general, no, mejor, No, mi querida Lore, no desesperes, no desesperes, ¿sí? Porque porque no nos lleva a nada tampoco eso. sí, bueno, ya la desesperanza, ¿verdad? Acuérdate que San Pablo decía, ¿cuál es el clímax de la fe? En su carta a los romanos. ¿Cuál es el clímax de la fe? O sea, el punto más alto donde se manifiesta la fe. Cuando esperas sin tener ninguna razón para esperar, ¿no? Esperar contra toda esperanza le llama. Pues sí. Y eso es lo que puede incentivar tanto a estas instituciones de las que estás hablando y señalando estos puntos, pero como que no nos alienta, o nos lanza a otra cosa, ¿no? Esperar contra toda esperanza y parece que nos resignamos y que nos derrotamos.
o lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre creo yo que nos va a dinamizar para la benignidad y para la bondad, si nos va dinamizando, porque el bien también es dinámico, así como el mal. Mm. Hay malignidad, pero también hay benignidad. Hay cosas maléficas, pero también hay cosas benéficas. Y hay bondad contra la maldad. Cuando se van cosificando, se van institucionalizando modos de actuar benéficos, modos de actuar que producen gozo y placer en los otros. Y cuando estos modos se van solidificando en instituciones, pues hombre, son motivo de posibilidades buenas, de bondad, bondad. Entonces, como que nos ayuda, bueno, al menos desde mi perspectiva como cristiano, nos ayuda ver las dos cosas, ¿no? Sí, por una parte, todo esto que hemos hablado, porque es cierto, pero por otra parte ir buscando signos de bondad en las situaciones que vivimos. Como puede ser algo tan simple como el que un país envíe alimentos aunque no entren nunca, aunque no lo dejen entrar. Ujú. Pues son signos de bondad. Y de hecho, curiosamente, digo, por el papel que jugó Inglaterra, ahorita es el que está más presionando más, yo creo que de los europeos. Es ya denunció, o sea, lo que provoca nomás tirar la comida así, pues eso, ¿no? Así en el aire y que la gente vaya y se medio mate, pues no, tienen que abrir las fronteras, Claro, ¿no? claro. Porque los tienen sitiados y pues ojalá este signo de esta dinámica de bondad que dice usted, pues se contagie. Sí, yo siempre creo que eso siempre será una posibilidad. Tenemos la posibilidad de la maldad que se da, pero también está la posibilidad de la bondad. Lo que pasa es que quizá nos cuesta trabajo realizarla, quererla, amarla. Porque siempre será algo que nos aliente, que nos da esperanza, que nos dice, bueno, pues sí, las cosas están horribles, pero no tengo ningún motivo para esperar, pero espero que no durarán para siempre. Qué bonita, qué bonito termina con esta frase de San Pablo, Sí, profe. No, pues le agradezco mucho sus piensos, sus reflexiones, y pues yo sé que usted en clases e inclusive seguramente en los sermones, pues está haciendo reflexionar a la gente que lo escucha, que es mucha. Entonces, yo espero tenerlo en otra ocasión, quizá con otro tema, bueno, cuando quieras. haciendo otras reflexiones. Sí, claro. Muy bien, Lore. Pues muchísimas gracias, de estar aquí contigo y de estar pues con la gente que te sigue, ¿no? Para ver estos. Se me hace una idea estupenda.
Ah, pues muchas Y te gracias. Pues felicito de corazón porque me encanta ver a una exalumna nuestra en estas labores.